Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una temporada más a Páginas del Universo, este programa en el cual reflexionamos acerca de diferentes modalidades de la ciencia y también acerca del Corán y la Sunna, muchas cosas que mencionan estas fuentes del Islam que tienen mucho que ver con el ámbito científico. Es lo que se llama al-i'jaz al-ilmi. No obstante, últimamente se ha extendido en el mundo islámico diferentes referencias a un concepto que es fascinante y peligroso, que es este que menciono. Como bien decimos, es peligroso, pero también fascinante. Se trata del i'jaz al-ilmi fil Corán. La palabra i'jaz viene del verbo ajaza, que significa ser incapaz de hacer algo, y ajaza, que es otra forma transitiva de este mismo verbo. Ajaza es hacer o demostrar que alguien es incapaz de hacer algo. El i'jaz es parte de la definición intrínseca, digamos, del Corán. El Corán es mu'jiz por definición, es mu'jiz por antonomasia, porque desafía al ser humano en todos los sentidos. Desafía a los contemporáneos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los desafió en esa época, la época del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en aspectos literarios, históricos, intelectuales, con su visión del ser humano, del universo, de la vida y de la existencia. Hoy en día, con los avances científicos y tecnológicos que ha conocido la humanidad, este i'jaz, este desafío o ese aspecto inimitable del Corán, del Corán que entrañó, se veía solo desde un punto de vista principalmente literario, y hoy en día se ha extendido a áreas científicas, y ahí nacen investigaciones y estudios acerca del i'jaz al-ilmi fil Corán. El i'jaz, que es digamos, este aspecto inimitable del Corán, este aspecto científico, menciones en el Corán de la ciencia, de la naturaleza y de diferentes aspectos de la ciencia que no fueron descubiertos hasta siglos después. El i'jaz es un desafío científico del Corán, se refiere a que hay realidades que ahora son hechos establecidos científicamente, pero que en ningún caso podrían haber sido conocidos, averiguados por parte del profeta Muhammad, que la paz sea con él, o cualquier otra persona o sociedad en su entorno y contexto temporal, geográfico, en esa región del mundo o en todo el planeta. Aún así, se mencionan en el Corán y la Sunna, los hadices, la Sunna, que son básicamente dichos y hadices del profeta, se mencionan en ocasiones con todo lujo de detalles estos hechos científicos que no han podido ser en ningún caso, digamos, descubiertos en esa época, porque no se disponía de las herramientas, de los artilugios necesarios y de la visión y de la metodología científica necesarios para ello. No obstante, tal y como hemos dicho, este concepto del i'jaz al-ilmi, este aspecto inimitable del Corán desde un punto de vista científico, es a la vez que fascinante, es también peligroso si no se usa de forma correcta. El i'jaz científico se puede usar como un apoyo, como una ejemplificación del i'jaz del Corán, el aspecto inimitable del Corán. Se pueden dar ejemplos desde una visión o un punto de vista científico en los diferentes campos de la ciencia, pero en ningún caso podemos basar la veracidad del Corán en esta modalidad de investigación en el i'jaz al-ilmi. La ciencia es mutable, la ciencia cambia con el paso del tiempo, es algo relativo. La ciencia depende del alcance de los conocimientos de los seres humanos, que son en sí limitados y finitos. Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana, por ejemplo. Y las leyes aplicables en un contexto no son aplicables
en otro. Hablamos de contextos temporales, básicamente. Por ejemplo, cuando Isaac Newton formuló sus leyes físicas, se consideraron algo universal, leyes aplicables en todo el universo. Se pensó que eran aplicables en todo el universo y ahora, en cambio, se sabe que son leyes aplicables a cierta escala, pero hay otras realidades en las cuales dichas leyes, las leyes de Newton, pierden efecto. Hablamos, por ejemplo, de la escala subatómica. No podemos aplicar las leyes de Newton, de Isaac Newton, lo que se llama en inglés Newtonian laws, a los componentes del átomo. No podemos aplicar las mismas leyes, por ejemplo, a los electrones, los protones, los neutrones, etc. No podemos aplicar esas leyes de Newton al comportamiento de estos componentes del átomo. Ahí entran en juego nuevas leyes que han sido descubiertas, entran en juego las leyes de la mecánica cuántica. Por lo tanto, un acercamiento a la ciencia como algo monolítico y algo inmutable que no cambia es un enfoque equivocado, y algunos planteamientos de los investigadores en materia de jazz ilmi o jazz científico del Corán y la Sunna entrañan cierto riesgo de entender el Corán a través de un prisma científico, cuando el Corán ni es ni pretende ser un libro de ciencias. Como hemos dicho, el Corán no pretende ser un libro de ciencias, no es un libro, digamos, de astronomía o de medicina o de otras modalidades de la ciencia. Y por lo tanto, el Corán no pretende cubrir estas modalidades científicas. Su naturaleza es inimitable, se debe principalmente a su elocuencia extraordinaria, su estética irrepetible, sus significados insondables y su capacidad de ofrecer inspiración y motivación espiritual a través de los siglos. Esa es, digamos, la preocupación central del Corán. No son los aspectos científicos o el análisis, la investigación científica, el análisis de la naturaleza, del universo, de los de diferentes fenómenos que se dan en la naturaleza. Y ello, Corán, estos aspectos literarios del Corán, por supuesto y ante todo, se dan en la lengua en la que fue revelado, que es la lengua árabe. Es un libro cuya finalidad primordial, como acabamos de decir, es servir de guía a la humanidad para que ésta conozca a su Creador y para que de ese modo los humanos perfeccionemos nuestra espiritualidad y ello se vea reflejado en nuestro comportamiento externo y nuestras interacciones cotidianas. No obstante, el lector de este libro sagrado constatará repetidas referencias a la naturaleza. La naturaleza no es el ámbito principal en el que se centra el Corán, pero hablando de la espiritualidad siempre nos llama la atención a los signos de Allah subhanahu wa ta'ala en la naturaleza, a diferentes fenómenos naturales. Y por ejemplo contiene referencias a fenómenos cosmológicos, a maravillas de los reinos animal y vegetal y a hechos geográficos y geológicos que posibilitan la vida en nuestro planeta. Ello se debe a que el Islam considera el universo en sí un libro abierto, es Kitabullah, es decir, el universo es un libro abierto ante nosotros, dispuesto para la contemplación y la reflexión de todo ser humano con raciocinio. Allah nos ha equipado, se puede decir, con un raciocinio que nos posibilita para la reflexión y la contemplación. La palabra ciencia en sí deriva del latín scientia. Esa es la etimología de la palabra, que significa básicamente conocimiento. Es el equivalente, digamos, de la palabra ilm en árabe, que significa saber o conocimiento. En este sentido, se puede decir que mientras el ilm o la ciencia del ser humano es, por supuesto, limitada e infinita, en cambio la ciencia o el conocimiento, el ilm de Allah, es absoluto y es infinito en sí. Allah dice, por ejemplo, en Surat al-Isra, dice وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Significa, no habéis sido otorgados, no se os ha dado de la ciencia, del saber,
excepto una porción mínima, algo realmente, digamos, muy pequeño, un conocimiento muy limitado comparado con el conocimiento, digamos, ilimitado, infinito de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. También nos dice en Surat al-Baqarah, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alabado seas, glorificado seas, Subhanak, la ilma lana. No tenemos conocimiento excepto aquel que nos has enseñado. Es decir, el conocimiento, cualquier conocimiento que tenemos se debe a esta capacidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha otorgado y a esta mente y a este, digamos, cerebro, a esta capacidad cognitiva que Dios ha plantado, ha puesto y ha otorgado al ser humano. Entonces cualquier conocimiento que tengamos se debe y es gracias a Allah y al Creador subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. En otra aleya dice wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, es decir, mi Señor Rabbi wasi'a kulla shay'in ilma, abarca todo en su conocimiento, en su saber lo abarca todo, toda la creación, todo el universo, pero no solo el universo, sino cualquier universo, digamos, posible, porque en Surat al-Fatiha hablamos de Rabb al-Alamin, el Señor de los mundos, de los universos, de las diferentes realidades, los diferentes, digamos, las diferentes realidades posibles, no solo las que conocemos, también las que desconocemos. Es Alimul Ghaibi wa Shahada, aquel que conoce el mundo que presenciamos y el mundo, las realidades que nos son ocultas, que no podemos, digamos, conocer. Y tenemos un fragmento de Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi es la aleya, el pasaje, digamos, más grande, más grandioso del Corán. Y en esa aya, Allah también dice وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Habla de los seres humanos y de las criaturas, de la creación en general, dice de ellos, no abarcan nada en su conocimiento excepto aquello que Él, es decir, el Creador, les ha, digamos, posibilitado, les ha permitido, illa bima sha, excepto aquel que Él quiere. Entonces, aquí vemos que la ciencia, como hemos dicho, ciencia realmente significa saber. La ciencia del ser humano, el saber y el conocimiento del ser humano son finitos, son limitados, mientras el saber y el conocimiento del Creador son todo lo contrario, son infinitos, son totalmente absolutos. Esta vez en Páginas del Universo tendremos diferentes secciones en las cuales iremos dando un repaso, analizando y descubriendo diferentes páginas del universo, es decir, viendo la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y diferentes modalidades de la ciencia, desde la astronomía hasta la biología, etc. Y por lo tanto va a constar de diferentes secciones en las cuales, inshallah, iremos viendo también diferentes aleyas que realmente significan signos en árabe que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en el universo y ha puesto también en sus libros y sus revelaciones escritas. Y por lo tanto vamos a ver la primera sección, que es la sección signo. Como decía, signo significa aleya en árabe, o aleya significa signo en árabe. Aya, que en español se dice aleya, es un signo, una señal. Significa un pasaje del Corán, pero también significa un signo creado en el universo que nos llama la atención y nos evoca la grandeza de la creación del Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Y estamos rodeados de estos signos y estas señales. La naturaleza que nos rodea es en sí un mensaje, si se puede decir. Está llena de códigos y signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Los versículos del Corán son denominados, como acabo de decir en árabe, ayat en plural o aya en singular. La palabra aya significa literalmente señal de Allah subhanahu wa ta'ala. También significa milagro, aunque un milagro es en sí una señal, es una señal tanto de la veracidad del mensajero como de la capacidad del remitente.
quien puso las leyes que reinan en el universo, es capaz también de romperlas y trascenderlas. No voy a profundizar en el aspecto de la semiótica en el Corán, es decir, el estudio de los signos en el Corán. La semiótica es el campo científico que estudia las señales, los signos, los símbolos, y un autor de renombre especializado en semiótica y que dedicó gran parte de su vida a estudiar las señales en el Sagrado Corán fue Toshihiko Isutsu. Es un, digamos, escritor y pensador japonés que produjo en 1958 la primera traducción directa de los significados del Corán del árabe al japonés directamente. Lo llamativo es que en numerosos versículos que se refieren a algunos fenómenos naturales con la palabra ayat, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a esos fenómenos universales que se dan en el universo, se refiere a ellos con la palabra ayat, es decir, señales. Por ejemplo, Allah dice en el capítulo de Al-Anbiya, los profetas, dice: y hemos hecho del cielo un techo protegido, y ellos están reacios a sus señales, a las señales del Creador, es decir, que no prestamos atención a esas señales que están en esa bóveda celeste, en ese cielo que nos protege en realidad del espacio exterior. Digamos, nos tomamos a la ligera esas grandes señales y esos grandes regalos que Allah nos ha dado. También dice en el capítulo de Al-Imran, la familia de Imran, dice, que es el tercer capítulo del Corán, dice lo siguiente, dice: ciertamente en la creación de los cielos y la tierra y en la alternación del día y de la noche hay señales para gente de raciocinio. Ahí vemos, digamos, el transcurso del tiempo entre día y noche. Estas señales, digamos, que se dan en el universo, en los cielos y en la tierra, pues son señales para que la gente con raciocinio pues reflexione y recapacite acerca de ellas. Nosotros vemos el transcurso y la alternación del día y de la noche sin darle más importancia, mientras que son grandes signos de Allah subhanahu wa ta'ala. En este sentido, la totalidad del universo es una amalgama de señales que deberían hacernos despertar. Un despertar, digamos, además del despertar de los sentidos, tiene que ser un despertar espiritual también. Y también deberían indicarnos la sabiduría, el saber y el conocimiento infinitos de Allah subhanahu wa ta'ala y la unicidad del Creador, porque todos ellos comparten la misma armonía que indica, digamos, la armoniosidad de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. En realidad, lo único verdadero o verdaderamente real es el Creador. El cosmos es un simple vehículo que debería conducirnos conducir al ser humano en general a conocer mejor a su Creador, orientando su percepción y su raciocinio hacia este fin, el fin de conocer, ma'rifa. En árabe, ma'rifat Allah, el conocimiento del Creador Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en signo vamos a reflexionar acerca de estos diferentes signos en la naturaleza y especialmente también reflexionar acerca de signos escritos que son las ayats del Corán, esos códigos del Corán que deberían ser cruciales en nuestras vidas y deberían llevarnos, además de este despertar de los sentidos con el universo que nos rodea, con los diferentes fenómenos de la naturaleza, las ayats escritas en el Corán también deberían llevar al despertar espiritual del ser humano. Entonces, a estas finalidades, a estos propósitos, se va a dedicar esta sección de signo. También está la sección de macroscopio. En macroscopio vamos a hacer un enfoque, digamos, macroscópico, a lo grande, a gran escala del universo, nuestro universo que consiste en miles de millones de galaxias. Para que os hagáis una idea de la magnitud de ese número, primero veamos el número de 1 millón. Cada una de estas galaxias
consta también de miles de millones de estrellas. Un millón es digamos, un número que tardaríamos un largo tiempo en contar, de 1 a 1 millón, y aún así esta galaxia o estas galaxias, cada una de ellas constan de miles de millones de estrellas. Algunas de esas estrellas miles de veces mayor que nuestra estrella más cercana, que es el Sol. Es decir, hay estrellas que son miles de veces más grandes que el Sol, que es a su vez pues miles de veces más grande que la Tierra. Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de entre 100.000 y 120.000 años luz. Es decir, tardaríamos 100.000 años en cruzar esta Vía Láctea, esta galaxia, que no es de las más grandes del universo. Tardaríamos entre 100.000 y 120.000 años en cruzarla, digamos, yendo a la velocidad de la luz que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y esta galaxia contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas, entre 200 y 400.000 millones de estrellas en una sola galaxia, un diámetro de 100.000 años luz, como decía al principio, es decir, que la luz tardaría 100.000 años en cruzar la Vía Láctea, y ello teniendo en cuenta que la luz viaja a esa velocidad tan grande que he mencionado de 300.000 kilómetros por segundo. Son más de 1.000 millones de kilómetros por hora. 300.000 kilómetros por segundo es viajar a más de 1.000 millones de kilómetros por hora. Dicho de otra forma, si pudiésemos viajar a través de nuestra galaxia a la velocidad de la luz, que es prácticamente imposible, tardaríamos 100.000 millones de años en completar nuestra odisea, en completar ese viaje tan grande, que en sí es un viaje bastante pequeño en la totalidad del universo, ya que estaríamos prácticamente en la puerta de nuestra casa, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea está girando y evidentemente nosotros también estamos girando con ella aquí y ahora, mientras estamos hablando, a casi 1 millón de kilómetros por hora estamos girando. También es una, digamos, una forma elíptica que también está girando en torno a su centro, y está girando a esas velocidades vertiginosas sin que nadie de nosotros ni siquiera lo note. Solo al acabar este episodio habremos viajado 500.000 de kilómetros, es decir, en una media hora más o menos que ha durado Páginas del Universo habremos, digamos, viajado esa distancia tan inimaginable. Aún así, nuestra galaxia es minúscula en comparación con otras muchas galaxias mucho más grandes en el universo, y por lo tanto en Macroscopio vamos a enfocar el universo desde esta perspectiva tan gigantesca y vamos a ir hablando de planetas, estrellas, digamos también galaxias, etcétera, y algunas curiosidades acerca del universo. Entonces, esta es la segunda sección, macroscopio, y del macroscopio vamos a pasar también en otra sección microscópica, el microscopio, y hablar de dimensiones minúsculas del universo, otros universos realmente minúsculos que solo son visibles bajo el microscopio. Microscopio es una sección en la cual vamos a hablar de cosas realmente pequeñas como los átomos y los componentes de los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, etc. Átomo, la palabra átomo en sí, para que os hagáis una idea, es una palabra que proviene o deriva del latín átomos, del griego átomos. Átomo significa algo que no se puede dividir, algo del cual no se puede tomar nada, es digamos un cuerpo indivisible, y por lo tanto desde una perspectiva antigua el átomo era lo más pequeño, algo ya indivisible.
todo el universo se puede reducir en partes, menos el átomo, que no se puede reducir más. Y por lo tanto esa perspectiva ya consideraba el átomo como lo más pequeño. No obstante, hoy en día sabemos que el átomo consta de otros, digamos, componentes como son los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo, y también los protones, los neutrones que constituyen el núcleo en sí, y luego cada uno de esos componentes del núcleo se dividen en otros componentes como son los quarks y otros componentes que han ido descubriendo los científicos con el paso del tiempo. No obstante, en el Corán, por ejemplo, tenemos una, digamos, aya, una leya, un pasaje que dice lo siguiente y que contradice esa visión antigua de que el átomo es indivisible. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el átomo: Alimul ghaybi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala es el que conoce al ghayb, lo oculto, porque el átomo en sí era una realidad, una dimensión oculta de la creación del universo. Los científicos no tenían acceso al átomo, no podían verlo, pero Allah subhanahu wa ta'ala es quien conoce al ghayb, esas realidades ocultas para nosotros. La yazubu anhu, no se le escapa, mithqalu dharratin, el peso de un átomo. Fijaos cómo Allah subhanahu wa ta'ala habla del peso del átomo, mithqal dharra, el peso del átomo, que hoy en día en la famosa tabla en la cual vemos los diferentes elementos, pues se habla de los diferentes pesos de cada átomo dependiendo de sus componentes, dependiendo de sus protones, sus electrones, etc. Y por lo tanto, un átomo de hidrógeno no pesa lo mismo que un átomo, por ejemplo, de plutonio, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dhalika wala akbar. Es decir, que incluso algo más pequeño que el átomo, ni más grande, no se le escapa. Fijaos cómo el Corán se refiere a algo más pequeño que el átomo, algo más, digamos, minúsculo que el átomo, y por lo tanto, incluso el átomo, desde una perspectiva del Corán, es divisible y se puede reducir a componentes más pequeños. Este tipo de cosas, además de la realidad subatómica y otras realidades muy pequeñas que solo se ven bajo un microscopio, son las que vamos a analizar en la sección, inshallah, de microscopio. La otra sección ya va a una realidad de la biología o de ecosistemas más grandes de la naturaleza, y es la sección de factor biótico. En factor biótico hablaremos de diferentes seres vivos que coexisten entre sí en ecosistemas que dependen los unos de los otros. Los ecosistemas son interdependientes. Si uno desaparece, los otros también podrían desaparecer porque dependen de una forma o de otra, de una forma directa o indirecta de él. Y por lo tanto iremos viendo también las ayas, los signos de Allah subhanahu wa ta'ala en esos seres vivos, en esos seres que constituyen la fauna y flora que nos rodea, como Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, nos dice en una aleya muy interesante: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم. Nos dice, no hay ningún ser vivo, ninguna dabba. Dabba es cualquier ser vivo que se mueve. Fil ardi, en la tierra, wala ta'ir, ni ningún ave, yatiru bijanahayh, que esté volando, excepto que son naciones, naciones, comunidades semejantes a vosotros, semejantes a la comunidad humana, a la comunidad del ser humano. Y por lo tanto, cada comunidad de diferentes animales, de diferentes seres vivos, realmente son muy dignas de la reflexión, el análisis y la observación, porque se pueden ver también en ellos
grandes milagros de Allah subhanahu wa ta'ala, grandes signos de Allah subhanahu wa ta'ala en los animales, incluso los más pequeños, que por cierto el Corán nos menciona especialmente los seres más pequeños como el naml, como las hormigas, como el nahl, como las abejas y como el ankabut, por ejemplo, que las tres, el ankabut que significa la araña, y estos tres insectos más el arácnido, pues los tres constituyen seres mencionados en el Corán y también dan su nombre a surats del Corán, suar en el Corán, suar que significa capítulos del Corán. Y también Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. ¿Acaso no ven los pájaros y las aves que vuelan por encima de ellos, فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ, es decir, que extienden y contraen sus alas, مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ, no los mantiene, no los sostiene, excepto el misericordioso. Elige Allah subhanahu wa ta'ala su nombre Ar-Rahman aquí. Y posiblemente Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de los pájaros porque realmente los pájaros y las aves son realmente obras de arte en cuanto a su diseño. Para volar necesitan un diseño muy sofisticado para mantenerles volando y para mantenerles en el aire. Y por lo tanto Allah subhanahu wa ta'ala repite mucho estas reflexiones, nos llama la atención a los pájaros y a las aves en general para reflexionar acerca de cómo Allah subhanahu wa ta'ala las mantiene volando sin que haya nada, digamos, físico que las mantenga, excepto ese diseño tan sofisticado del que constan. Y por lo tanto, inshallah, en Factor Biótico, en esta sección, reflexionaremos acerca de los seres vivos. Y otra sección, que es la última, es la sección de únicamente, no es únicamente, sino únicamente, que reflexiona acerca de los científicos. Vamos a ver la sección de únicamente. En únicamente hablaremos de diferentes científicos musulmanes y no musulmanes que reconocen la huella del Creador en su creación. Grandes mentes, únicas mentes que han vivido entre nosotros y que han dejado su huella entre nosotros en la ciencia y en todos los ámbitos del saber. Son, digamos, científicos que a la vez que han llevado a cabo su función científica también han sido, digamos, gente que ha creído en Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos al-Farabi, tenemos Ibn al-Nafis, Ibn Yunus, Avicena, Ibn Sina, como se llama en árabe, al-Zahrawi, al-Zarqali, al-Beiruni, etc. Y también tenemos a no musulmanes como Albert Einstein, Niels Bohr, tenemos Isaac Newton, Kepler, Maxwell, Faraday y muchos otros, que todos tienen el mismo denominador común. Musulmanes y no musulmanes, todos fueron creyentes, todos creían en Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso los grandes premios Nobel de la ciencia, digamos en física y en otros ámbitos del saber, han sido creyentes. Grandes premios Nobel como Albert Einstein y otros han creído en Allah subhanahu wa ta'ala de una forma o de otra. No todos han sido musulmanes, no todos han sido, digamos, han seguido una religión determinada, pero todos creían en que había una fuerza mayor que es Allah subhanahu wa ta'ala, el Creador. Reconocieron que esta perfección en el universo no podría haber sido producto de meras coincidencias. Tal y como dice Holmes Rollston, dice que es un filósofo de la ciencia y profesor distinguido en la Universidad de Colorado State, dice lo siguiente, dice: el mundo humano está a mitad de camino entre lo infinitésimo y lo inmenso. El tamaño de nuestro planeta es
cercano a la media geométrica del tamaño del universo conocido y el tamaño del átomo. Es decir, entre el átomo y el tamaño del universo que conocemos hasta el momento, a media distancia, por decirlo de alguna forma, está el mundo humano, está perfectamente en la mitad. Continúa Rawson, dice, la masa del ser humano es la media geométrica del tamaño de la Tierra y la masa del protón. Entonces está el ser humano en la mitad de camino entre el protón y la masa de la Tierra. Una persona contiene cerca de 10 elevado a 28 átomos. Para que os hagáis una idea, eso es 1 seguido de 28 ceros, y esa es la cifra de átomos que componen el cuerpo humano. Y dice, más átomos que el número de estrellas en el universo. Cada uno de nosotros contiene más átomos que el número de estrellas que contiene el universo. Y por lo tanto, en esta, sección únicamente vamos a hablar de este conocimiento humano que ha sido, fruto del transcurso de los siglos y que ha sido gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos ha dado la capacidad de pensar y reflexionar, y también gracias a estas grandes mentes que han llegado a estas grandes conclusiones. Y vamos a ver muchos de ellos, muchos nombres musulmanes y no musulmanes que han aportado su grano de arena al conocimiento humano. Esto es únicamente. Estas serán las principales secciones que irán saliendo de forma sucesiva en los episodios de Páginas del Universo, inshallah. Iremos, expandiendo estos puntos que hemos resumido en este capítulo de forma muy rápida, los iremos expandiendo poco a poco. Iremos hablando de diferentes signos y diferentes creaciones de Allah subhanahu wa ta'ala en todo el universo, y también de diferentes seres humanos que han sido grandes científicos, grandes mentes que han aportado mucho al conocimiento humano. Así será esta temporada de Páginas del Universo, inshallah. Así que la próxima vez no se lo pierdan, porque inshallah iremos expandiendo estos puntos y hablando en cada sección de estos ámbitos del saber. Muchas gracias por habernos seguido en este primer episodio de la tercera temporada ya de Páginas del Universo. Inshallah nos vemos muy pronto. Que tengan una buena semana y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.